Antonio Aracre, el ex jefe de asesores de Alberto, analiza el presente del país. Relación con el presidente. El acuerdo del FMI. El origen de la inflación. Su enfrentamiento con Massa. Antonio, bueno, muy buenas noches. No ponemos más plata porque no van a hacer programa para poder trabajar de tantos temas. Agradecerte tu presencia acá. Un gusto. ¿Te sentís defraudado por la política? No, quizás lo que me pasó personalmente es que subestimé algunas cosas y al subestimarlas, bueno, cometí un error que terminó generándome esta frustración o esta desilusión. Pero es interesante lo que decís, porque a ver, vos fuiste CEO de una multinacional. Es un error considerar que en las multinacionales no hay política y ni siquiera que no hay relación o vínculos con la política. Pero vos decís, como si lo subestimaste, ¿creías que era lo mismo hacer política dentro de una multinacional que hacer política en un gobierno nacional? Hay política en los dos lugares. Creo que la diferencia con la política que se hace dentro de una multinacional o de una empresa muy grande es que nunca prevalece a la gestión. Porque al final de cuentas vos tenés un accionista que está esperando un retorno sobre su inversión y vos podés hacer una política estupenda, pero si no le das lo que está buscando, que es dinero, básicamente... Puedes ser un genio, pero si no... Te vas a tu casa. Igualmente hay política y eso es muy cierto. Lo que me pasó en la actividad pública es que vi que la política se impone a la gestión. Digamos, que no es una política... A ver, yo, digamos... diferencio lo que es la rosca positiva o la rosca constructiva que sale a buscar consensos, acuerdos, que muchas veces son necesarios, por ejemplo en el Congreso, si no, no te sale una sola ley, a lo que es la rosca como la víbora que se enrosca en sí misma, pero que no genera nada positivo y nada constructivo y que se la pasa mirándose a sí misma, digamos, y no transforma la realidad. Esa es la rosca que existe en la política pública y que a mí, bueno, yo la subestimé, pero particularmente no me interesa, no me atrae, entonces ahí no hay match, digamos. Vos recién dijiste me equivoqué. ¿En qué crees que te equivocaste? Bueno, en esto, ¿no? En que pensé que la voluntad de aportar para mejorar la cosa, para que la gente pueda vivir mejor, para proponer cuestiones que en la gestión podrían tener algún valor, iban a ser más importantes que la falta de experiencia en algunas cuestiones más justamente políticas. Con la honestidad que nos caracteriza a nosotros, y al menos que me caracteriza a mí como líder de un programa, te contamos que cuando nosotros analizamos lo que fue tu renuncia, lo que fue el famoso paper, teníamos muchas dudas, Antonio. Muchas dudas de cómo se manejan las cosas puertas adentro de un gobierno. Nosotros, cuando hablábamos y discutíamos, decíamos, ¿cómo se filtra esto? Vos mismo vos dijiste, para que la gente no se acuerda, hubo un paper muy para algunos polémico, quizás para vos no, vos dijiste que incluso fue adulterado, que vos dijiste se lo presenté de escrito al presidente de la Nación y se lo mandé vía mail, eso se filtró. Entonces la pregunta es, ¿desconfías de Alberto? ¿Crees que te traicionó? ¿Crees que algo pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando un documento lo tienen más de 5 o 6 personas, es muy difícil que no se termine filtrando. El documento no lo tenía solamente Alberto y yo, sino que un mes antes ya lo tenía el propio ministro Massa y me había él sugerido que lo discuta con algunos miembros de su equipo y eso yo lo hice. Sí. Y después del almuerzo con el presidente también a su vez me mandó a verlo y analizarlo con otras 2 personas diferentes, con lo cual, bueno, ya empieza a abrirse un abanico que es muy difícil de controlar quién fue. A mí particularmente lo que me irritó fue la cantidad de operaciones donde aparecían documentos truchos, editados, cambiados. ¿Y eso crees que vos fue la política? ¿Fue la política para perjudicarte en términos personales? No entiendo bien digamos, con qué objetivo, porque lo que digo es, capaz que el documento tenía, no sé, 10 propuestas de las cuales 5 o 6 eran un disparate o no servían para nada, pero... Había que plantearlas. Quizás valía la pena discutirlas, claro, ¿no? Sentarnos en una mesa y ver, che, de esto hay algo que sirve, que no sirve, pero bueno, nada, justamente la rosca... ¿Jugó?
Aracre, en relación a ese paper que precedió a su salida, a su renuncia del gobierno nacional e incluso la corrida aquella última semana de abril contra el dólar, ¿usted recomendaba en ese paper un 50% de devaluación del dólar oficial? No. Yo lo que decía en ese paper es que el tipo de cambio oficial tenía un retraso del orden del 30%, que era recomendable ajustarlo en el contexto de que no tenemos dólares, y si no tenemos dólares o ajustamos por cantidad o ajustamos por precio, porque si no justamente lo que iba a pasar es que en algún momento es como una olla a presión esa situación. Claro. Pero que se podía avanzar con medidas alternativas, como por ejemplo un desdoblamiento que diga, che, para estos productos que los importadores vayan por el dólar financiero y para estos otros que queremos proteger o resguardar, vayamos por el dólar oficial sin devaluar. Y la palabra sin devaluar aparecía con mayúscula y de imprenta. No sé si el documento que viste era el original o no, pero la palabra mayúscula y de imprenta era bastante destacada. Javi. Sí, Antonio, justo en el día de hoy salió publicada una entrevista al presidente Alberto Fernández en el diario AL, en el que le preguntan sobre tu paso por el gobierno. El primero dice que sos alguien muy valioso, que él te considera muy valioso, pero, y voy a citarlo nomás, no entendió que el rol que jugaba era de consultor, jefe de asesor del presidente, y quiso tomar un protagonismo que objetivamente no debía tomar. Chocó y tomó la decisión de irse. Respecto a este protagonismo que de alguna manera plantea Alberto Fernández, ¿vos cómo lo sentís? Lo respeto porque es la opinión del presidente y si él lo vio así, de hecho, justamente como yo interpreté que él tenía esa perspectiva, es que le dije, no te preocupes, me voy a mi casa y... ¿Eran amigos ustedes? No, o sea, yo creo que un amigo es otra cosa, ¿no? Tenés una relación... Pero, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Dónde lo conociste, Alberto Fernández? Y lo conocí en el año 2020, Sí. en medio de la pandemia. O sea, hace poco, relativamente. Sí, o sea, sí, sí. Bueno, en el primer año de Sí. su mandato, él me invita a Olivos para hablar un poco de la situación económica, del sector agropecuario en particular. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a tener contacto y a vernos con alguna frecuencia o a discutir cosas con alguna frecuencia. Y es interesante esto. ¿Vos notaste un cambio en su forma de... O sea, de ese Alberto que vos conociste en 2020 al Alberto de hoy? Porque en la pública se discute mucho eso. Sí. Bueno, evidentemente el poder y el poder presidencial en particular, ¿no? Es un poco como una picadora de carne, me parece a mí, en la Argentina, ¿no? Esa silla, evidentemente tiene mucho peso, pero esto que me pasó con Alberto, ¿no? Que uno Sí. lo ve, que el paso del gobierno te afecta significativamente, lo he visto con todos los demás presidentes, ¿no? Claro. Lourdes. Aracre, ¿cómo le va? Recuerdo, hablando de, no sé si errores, si lo calificará así, asumiendo reciente, flamante jefe de asesores, usted el 7 de enero en una nota, en una entrevista, dice que hay que flexibilizar y modernizar los procesos para que millones de argentinos que están en situación informal puedan incorporarse al mundo laboral. Eso fue el primer roce que generó mucha fricción, salió a repudiar la mayor cantidad de sectores del oficialismo, incluso del sindicalismo, y después dijo, bueno, lo dije a título personal. ¿Ese fue el primero de los errores o al contrario, quiso instalar ese tema en el gobierno? ¿Para eso lo llamaron? Bueno, digamos, si me llamaban pensando que yo iba a opinar igual que Moyano, se equivocaron, porque digamos, tengo una estructura de pensamiento y una formación distinta. Me preocupan por ahí mucho más los 10 millones de personas que no tienen un derecho a una obra social o a una jubilación, que los 6 millones que están dentro del sistema formal y que están bajo el cuidado o la órbita de los sindicalistas. Así que me parece que este gobierno, el próximo o alguien, tiene que buscar una solución para esas 10 millones de personas. La reforma laboral, entonces. Y será flexibilizando alguna cuestión, incorporándole algún atractivo a quien se incorpore, pero indudablemente seguir negando que existen 10 millones de argentinos en la informalidad no me parece que sea la mejor manera de solucionar el problema. ¿Hugo? Aracre, usted formó parte hasta hace muy poco del gobierno. En la próxima elección presidencial, ¿va a votar el Frente de Todos? Y si el candidato al Frente de Todos es Massa, ¿vota al Frente de Todos y a Massa como candidato?
Es que yo no tengo ningún problema personal con Massa. Ahí vi un título cuando me era presentaron. su relación con... No, para nada. Es más, me parece una persona muy valiosa e insustituible. Bueno, nadie es irreemplazable, pero en este contexto me parece que es una persona difícil de reemplazar, dada su capacidad de conectar políticamente con los distintos sectores dentro del Frente de Todos. Creo que podría votar perfectamente a Guado, podría votar a Scioli, podría votarlo a Massa, como podría votarlo a Larreta. No me inspiran opciones más extremas, como podría ser Milei o incluso Patricia Bullrich. Pero no tenés un pensamiento peronista, o sea, ponés en tu posibilidad votar, por ejemplo, a Larreta. Tengo un pensamiento progresista, productivista, desarrollista, y a ver, Larreta hoy está en el PRO, pero digamos, cualquiera podría decir que su origen es peronista y no se equivocaría, ¿no? Aracre, ¿a quién votó en el 2019 entonces? En el 2019 voté a Labaña. Es un dato, pero me gusta indagar en tu relación con Alberto. Por momentos me gusta a veces indagar en relaciones personales. Digo porque que te ofrezcan ser jefe de asesores no es un cargo menor. O sea, vos en algún momento sentiste, a lo que voy, decime vos, Antonio, si estoy equivocado. Ese Alberto que vos conociste en 2020, que después conociste en el transcurso del poder y que después dice lo que decía Javi recién, chocó y se tuvo que ir. ¿Te defraudó? ¿O en realidad te decepcionó? ¿O pensaste que era de otra manera y te encontraste con un Alberto que quizás no lo era como vos creías? No, para nada. Porque, a ver, vos tomaste una decisión muy importante también. Pero tomé una decisión porque, a ver, yo el día que sale la inflación, el viernes anterior a ese lunes, el 7,7, le escribí al presidente, le dije que estaba muy preocupado. Soy jefe de asesores y no le puedo manifestar mi preocupación a raíz de lo que había sido la inflación de marzo y lo que yo veía en las primeras 2 semanas transcurridas de abril. Bueno, ¿para qué soy jefe de asesores? Claro. Él me dice, bueno, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Mándame algo, le mando el documento, almorzamos el lunes, lo charlamos, y lo que pasó fue que el lunes a la noche, Pañi, en su editorial, hace un comentario alusivo a que la situación de la economía se estaba deteriorando y él dudaba si a Sergio Massa le iba a interesar seguir conduciendo la economía, y agregó una frase que, bueno, detonó todas las alarmas mediáticas, que de la Casa Rosada le habían dicho que Aracre calentaba motores. Y eso fue lo que originó que el día martes hubiera una usina mediática de operaciones y de un montón de cosas, y que yo a la tarde hablara con el presidente para decirle, Alberto, me voy a mi casa porque esto se fue de causa y me parece que no tiene ningún sentido y no le agrego ninguna cosa positiva al gobierno en este contexto. Ahora, Antonio, te tiraron de traidor muchos de los hombres de gobierno, haber traicionado al espacio. Después uno te escucha y dice, bueno, la verdad que el traicionado fuiste vos porque se filtró algo que no querías. ¿Quién le dijo a Pañi que habías estado en la Casa Rosada? ¿Cómo te sentís con eso? Yo trato de no tomar las cosas a nivel personal. Los primeros días estaba bastante abrumado, pero porque no estoy acostumbrado a ese nivel de exposición en los medios, ¿no? Mi teléfono no paraba de sonar a cualquier hora del día. Pero más allá de eso, trato de no tomar las cosas a nivel personal. Intenté aportar, contribuir, ayudar. No me salió y me fui a mi casa. Si te llaman de vuelta. Es como que, viste, estoy como en esa situación donde vos te separás de tu pareja. No querés saber nada. No tan bien, pero no estás pensando a los 2 meses de volver, ¿viste? Siempre es un error volver a los 2 meses. Segundo te aviso. Si lo estás pensando, pero por eso te digo, en este momento me lo preguntás y te digo, no estoy para... Estoy escribiendo un libro. Mirá que con una semana Ale Rodríguez ya escribió 7 tomos. Pero vos con 2 meses podés escribir 10 tomos. Más ¿Es sobre tu tarea en el gobierno? Perdón, ¿el libro que estás escribiendo es sobre tu rol en el gobierno? Es sobre historias que me ocurrieron a lo largo de mi vida, desde que nací hasta hoy, que de repente a mí me parece que la gente está interesada en escuchar historias. Si no, no importa, porque en realidad uno a veces escribe el libro más para uno, para exorcizar sus propios
demonios que para otra cosa, pero... Hablando, siguiendo el hilo del amor y de las relaciones personales, ¿a vos te sorprendió, Juan, lo que contó Antonio, que lo conoció Alberto en realidad hace nada? Medio un amor fugaz también, porque en 2020 recordemos que empezaron esos vínculos con el actual presidente y recuerdo cómo pegó que uno de los CEOs de una empresa internacional respaldara el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Ese fue tal vez uno de los fuertes que lo Y a la posicionó renta Aracre. extraordinaria también. A la renta extraordinaria. Ahora, cuando lo llaman para sumarse a la gestión, ¿lo sorprendió a usted? Bueno, mira, yo anuncié en octubre del año pasado que me retiraba a fin de año y me preguntaron algunos periodistas, ¿te gustaría dedicarte a la política? Y le digo, mira, la verdad que no sé, por el momento me voy a mi casa y veré lo que hago. 37 años de vida corporativa, 12 años como CEO, tenía ganas de hacer otra cosa, pero no tenía muy en claro qué. Y a fines de diciembre, no, mediados de diciembre, me llama un día el presidente para charlar conmigo y me dice, mira, quiero proponerte esto. Y me pareció interesante porque era una cosa realmente distinta, en una posición que no implicaba un manejo operativo de algo, sino que me daba la posibilidad de incursionar en distintos tópicos. Y bueno, lo tomé. Lo tomé con la mejor intención y la verdad que en ese sentido le estoy súper agradecido al presidente que fue enormemente generoso conmigo. Después, bueno, no resultó. Antonio, la última pregunta que te quería hacer es, ¿cómo notaste puertas adentro la relación Alberto-Cristina? O Alberto La Cámpora. ¿La notaste? ¿Te afectó en algo? ¿Te limitaba en tu accionar? ¿O por tu lugar no tenías, se podían matar y a vos no te llegaban las balas? No, la verdad es que yo no tenía acceso a ese tipo de discusiones, si es que las había. Lo que intuía por conversaciones, por cosas que ocurrían, que bueno, no había una conversación fluida dentro del Frente de Todos entre las tres patas y que eso a la larga o a la corta tenía un impacto en la gestión de gobierno, ¿no? Dijiste hoy temprano, o en realidad no sé si fue ayer o hoy, dijiste que Guado es el candidato de Cristina. ¿Coincidís con eso? ¿Es una mirada, tu percepción o tenés información? No, es la lectura que puede estar equivocada o no de lo que ha dicho Cristina. Ella dijo dos cosas esta semana. La primera es que era una elección de tercios donde lo importante era hablarle a los suyos. Volver a enamorar, ¿no? Y para eso tenés que fidelizar a tu tropa. ¿Quién es el que más fideliza? Bueno, puede ser Guado o puede ser Axel. Sí. Y después dijo, bueno, espero que los hijos de la generación diezmada tomen la posta. Eso le cabía perfecto a Guado. Y por otro lado, Axel tiene dos temas. Uno, que no parece querer serlo. Y segundo, desvestís un santo para vestir otro, que tampoco sería una solución. Entonces, para mí queda bastante claro que el candidato del kirchnerismo va a ser Guado. Mirá que estamos, probablemente compita en una interna. Estamos haciendo una mesa, no podemos hacer una mesa de dinero porque no es una mesa de apuestas interna. Te sumamos ahí en la mesa diciendo que ¿cuánto pones con Guado? Si tenés que poner, ¿ponés una buena apuesta o no? De Cristina. Después, por el lado del albertismo, pienso que el candidato va a ser Scioli. ¿Va a ser Scioli con Tolosa más? Quizás en la provincia. ¡Apa! Mirá el dato que nos está tirando Antonio. Antonio, agradecerte por venir. Sabemos que los domingos hasta ahora es bastante complicado, pero bueno, las puertas están abiertas y obviamente te esperamos entonces para la política. Salvo que te vuelvan a enamorar. No sé. Ahí se lo dejamos en